Estamos de vuelta y ya tenemos acá en la mesa de Tolerancia Cero al candidato presidencial, líder del PRO, Marco Enrique Sominami. Marco, gracias por estar acá. Primera pregunta, breve. ¿Qué hace que la tercera vez tenga valor cuando las dos primeras fue una muy buena en términos de votación, 20, después casi la mitad, 11, la tercera, ¿qué tiene de valor, qué tiene de extraordinario que haga que las dos veces pasadas no parezcan una tendencia a la baja? El aprendizaje, y a diferencia de Ricardo Lagos, a quien respeto, yo no voy a desistir de poner el día de la primera vuelta un mensaje en la papeleta. Lagos se bajó por una encuesta y yo no dependo de esa encuesta, dependo de una propuesta, una convicción, un sueño por lo que lucho, creo, que es que Chile debe avanzar en un proceso de cambio. Creo que Chile tiene nudos que hay que desarmar y se demora. En materia de curva yo he tenido las 3 medallas, oro, plata y bronce. Estuve en oro hace 2 años, fui el político más popular, más creíble. Conozco todas las posiciones, en el buen sentido digo, y por tanto voy a luchar, porque esto es una lucha muy profunda, en la cual estoy además comprometido, no tan solo con mis convicciones, sino con un proyecto, con el partido que lleva más candidatos en Chile, más mujeres en Chile, más dirigentes de los pueblos originarios en Chile, que es el PRO y los independientes. ¿Por qué no hay tantos libros, Marco, perdón? Porque la gente se está preguntando qué son todos esos libros. Porque hemos hecho un esfuerzo, yo creo, bastante inédito, porque creo que en Chile se lee poco, los libros son caros. Están todos digitalizados en la web presidentemarco.cl y expresan medidas, visiones, propuestas, programas, son todos distintos, sobre drogas, sobre economía, sobre asamblea constituyente, sobre pueblos originarios. No está todo, pero hay mucho. Ya, una escenografía móvil para que entendamos, para que la gente entienda lo que está pasando. Un esfuerzo de promover la lectura en Chile, que es tan difícil leer. A ver, de Cata. En la misma línea de lo que estaba preguntando Fernando, tú has pasado como de la joven promesa al viejo crack. y como decía Fernando, has ido bajando en las votaciones, pero además, en el último tiempo esto ha pasado una cosa dramática, que la gente que tenía una opinión positiva de ti, que era como un 40%, antes o más del 40%, hoy día baja al 12%, 13%. Y la visión negativa es a la inversa, es decir, pasa de ser un 12% en el 2009 ahora a más de un 40%. Entonces, yo quiero hacerte 2 preguntas. ¿Por qué en el tiempo que tú tenías tanto éxito eso no se traspasó al PRO? No hubo diputados del PRO, no hubo alcaldes del PRO. ¿Por qué nada de eso trascendió? Y quedó solo esta candidatura que después vuelve de nuevo, pero no trasciende en eso. Y segundo, ¿por qué se ha producido? ¿A qué atribuyes tú eso? ¿Tiene algo que ver que con tu historia se te haya vinculado con Ponce Lerú, todo este tema que el Consejo de Defensa del Estado tenga una querella criminal en tu contra, que exista, no sé, una duda respecto del avión que tú usaste? ¿Cuál es la razón de que se haya dado vuelta tan fuerte tu capital político? Las encuestas son una foto del pasado. Esas mismas encuestas dicen que Piñera es el político más transparente de Chile. Por tanto, le doy una importancia a las encuestas relativa. Ya veremos. Yo conozco las últimas 2 grandes encuestas, la de la primaria y conozco también la encuesta de la municipal. Al día de hoy no emerge un liderazgo de centroizquierda poderoso que sea capaz de avanzar con propuestas para los chilenos. Y este programa es una oportunidad gigantesca tengo hambre de debatir con ustedes, de ser interpelado, de propuestas y también de hablar con ustedes, los vecinos y vecinas con los que me ha costado mucho comunicarme. Hubo 3 meses, se lo recordaba en un debate, en un programa con Fernando, en que tuve 3 minutos en 3 meses de televisión. Por tanto, voy a aprovechar cada gota de agua que haya para hablar de los problemas de los chilenos, no de mí. No me asustan. Efectivamente, es una elección muy difícil, la más difícil de mi vida, porque creo que hay una verdadera chance de ganar. Soy muy lúcido de que lo que ha habido es muy complejo, muy injusto, pero no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de la injusticia que padecen los chilenos. Para terminar, pues yo había lo de los libros en una introducción, nomás para explicar a la gente, pero quiero preguntarle por un tema de contingencia. ¿Está haciendo un llamado usted a la presidenta Bachelet a que junte a los candidatos de la centroizquierda en torno a un pacto? ¿Estaría dispuesto a dar el primer paso y decir aquí que usted votaría por cualquier candidato de la centroizquierda que pase a segunda vuelta? Mañana voy a anunciar un decálogo con 10 propuestas, se lo anticipo acá. Porque creo que es la hora de las propuestas, no la hora de los candidatos. Ya, o sea, no está dispuesto a hacer esa... No, he llamado a la unidad, perdón. Llamé sistemáticamente, y usted es testigo, a primarias para todos los cargos.
a la unidad. Ya pasó ese tiempo. Ya entramos en una fase en que lo que importa ahora es que los chilenos deciden quién es el candidato más preparado. Y como no ha habido ninguna voluntad. Y yo creo que el votante, y a ustedes, los de la nueva mayoría, les quiero hablar. Los que votan por Alejandro Guillé, que yo creo que está a la derecha de Ricardo Lagos. Creo que es fundamental que nos reunamos Guillé y yo. Por una razón muy simple, porque los gestos importan. Y lo primero que acordemos, por ejemplo, este decálogo, Asamblea Constituyente, fin de la AFP, 0% impuesto a la pyme, no lo leo, son 10, un decálogo, manifiesto. ¿Por qué planteo lo de la Michelle Bachelet, la presidenta de Chile? Porque estamos en un escenario muy parecido al 2009. Bachelet, presidenta de Chile, candidato el que él te habla, y a su vez, en vez de Frey, Guille. Se parecen mucho. El que se parece más a Marco 2009 es Beatriz Sánchez, no Marco 2017, en términos de votos. Lo mismo me dijeron con París y Camila Vallejo. Yo llevo unos 8 certificados de difunción, unos 20 líderes que me van tratando de reemplazar, y el hecho es que al día de hoy, hasta la última elección, somos la tercera fuerza. O sea, la reunión no importante es entre usted y Guiller, no Beatriz Sánchez, no Carolina Boich. Beatriz Sánchez ha dicho que no quiere reunirse. Lo ha dicho públicamente. Yo digo lo contrario. ¿Y quién representa mejor el legado de la presidenta Bachelet? ¿Usted o Guiller? ¿O Boich o Sánchez? Pensaba que iba a ser más adelante, si me permiten un minuto, para expresarme sobre Alejandro Guiller. Sin ironía, porque esto es un público hiper interesado en política el que nos ve. Y vengo a hablar como político. Debo ser, Fernando, corrígeme, ambos Fernando, el político que más ha venido aquí, junto a Sebastián Piñera. Quizá el que más de los políticos, puede ser, ¿no? No. ¿Junto a Piñera, no? ¿Candidato? No, y te digo por qué no, porque por políticos hay muchos políticos. Sí, claro, muchos. quizás candidatos presidenciales puede ser. Bien. Pero como político. Ya, pues concémosle el punto que cuando lo invitan viene. Ya. Venga, aquí estoy el primo. Tú bien, Concémosle ese punto. Sí, no, tú no nos vetas. Punto concedido. Ahora, mire, a mí me parece muy delicado lo que está pasando con la nueva mayoría. El año 99 yo trabajé por Ricardo Lagos para que Lavín no ganara. Guillén no votó por Lagos en primera vuelta, dicho por él. El 2005 estaba Michelle Bachelet y luchábamos para que ella fuera presidenta de Chile, la primera en América Latina. Guillén no votó por ella, ni por Hirsch. El 2008, mientras yo votaba la ley... Está en los registros por el tema del No, eso es juicio. 2009, no 2005. El 2009 estoy diciendo. No, yo dije 2005. Bachelet y Hirsch. Y el 2008, cuando yo estaba como diputado de Bachelet, voté una ley que es súper difícil de haber votado. Me habría gustado votar contra, que era un subsidio al Transantiago. En esa fecha, Alejandro Guillé, que tenía un capital gigantesco, en vez de acompañar a la centroizquierda, llamaba a votar por Piñera. Decía que le gustaría más Piñera. Mientras estábamos nosotros, los diputados de Bachelet... por Piñera. Me lo dijo él en un mismo debate, aquí, que él no votó por Bachelet y que si Piñera le presentaba un proyecto progresista, habría Eso votado decía por que él. si presentara un proyecto Bueno, progresista a esa que lo fecha, presentó. No a decía esa que fecha, no llamaba a votar por Piñera. Mire, Es bien distinto. cuando uno... Y el 2009 estábamos Frey, Arrate, el que te habla. Tampoco votó, no podía, pero podría haber ayudado. Con la misma entrevista que dio a favor de Piñera, la podría haber dado por Arrate, Frey o yo. Y ganó Piñera. Yo no lo vi en la ISAPRES, rostro de ISAPRES, y lo vi en una entrevista con un capital enorme, o era el periodista más creíble, y dijo, a mí me cae bien Piñera y votaría por él. ¿Quién representa mejor el legado de Bachelet entonces? Considero que es muy doloroso para la centroizquierda que el candidato de hoy sea una persona que durante 11 años estuvo mucho más en su agenda personal que en la defensa de las conquistas sociales, porque Lavín no es cualquier cosa, el 99. Ganamos por un voto por mesa, y él se abstuvo. Le hablo a usted, los votantes de la mayoría. Piensen esto. ¿Quién los va a representar en segunda vuelta? ¿Quién dice que en realidad votaría por Piñera si le presenta un proyecto progresista? El que salga segundo o primero sin mayoría total es el que va a representarlo. De eso se trata. Puede ser cualquiera, digamos. Eso lo digo. Pero eso, y doy argumentos biográficos de que yo cedí cosas que me dolieron. El voto al Transantiago. Apoyé a Lagos, que había defendido a Pinochet en Londres. Pero a ver, si era tan importante... Lo hice igual, Perdón, porque me Marco, pareció más importante que la centroizquierda ganara. Si era tan importante que la centroizquierda ganara, si era tan importante detener a la derecha. Por ejemplo, usted tuvo un rol fundamental en la segunda vuelta del año 2009, cuando se le pide que trabaje por la campaña de Eduardo Frey, y usted hace un llamado en el cual ni siquiera lo nombra y dice que hay que votar por el candidato del 29%. Usted tuvo un rol fundamental en un momento en que estaba efectivamente la definición entre la derecha y la centroizquierda, eso que usted dice que es crucial. Y te quiero recordar, esa decisión. apoyando a Daniel en eso, te quiero recordar que en esa entrevista que tú dijiste que era la entrevista única que te habían hecho, que yo hice en Última Mirada contigo hace más o menos un mes atrás, tú dijiste: yo me equivoqué, yo saqué lecciones de esa situación.
te quiero canalizar. Gracias, porque es lo que iba a responder. Ah, ya, qué bueno. Exactamente eso. Eso le iba a responder a Fernando, A Daniel. a Daniel, perdón, que uno aprende. Pero yo, a diferencia de él, que se abstuvo de todo ese proceso varias veces, yo voté por Frei. Y te quiero contar una cosa personal. Votar por Frei, en mi caso, era muy difícil. Porque Frei había sido un golpista. Y yo estuve dispuesto a votar por él. Me costó y lo hice mal. Pero en 99 también... ¿Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue un golpista? Claro, lo dijo él mismo. Usted es periodista, investigó eso, ¿no? Él regaló 100 sueldos de sus trabajadores a Pinochet después del golpe. Cuando yo estaba asilado en una embajada y preso. Eso hizo. Para mí votar por él era muy difícil. Y aún así, mal. Pero lo hice. Pagué los costos. Tuve mi travesía por el desierto. Larga. Se decepcionó mucha gente y no me arrepiento. Porque advertía en ese minuto que Piñera no era inocuo. Piñera no era un accidente en la historia de Chile. Lo que ocurrió con su gobierno fue muy doloroso para mucha gente. Ahí tenemos con Catalina, evidentemente, apreciaciones distintas, pero dentro del respeto, yo tengo un diagnóstico muy severo sobre lo que pasó. Yo entiendo que el mundo muchas veces se define por izquierda y por derecha. También entiendo que en materia, como estaban antes, me gustaría, si les parece, algún minuto hablar de eso, en inmigración, sí existe la izquierda y la derecha. En cambio climático, cuesta encontrarla. Y para hacerlo, porque tenemos que tocar otros temas. Le he preguntado 6 veces lo mismo, respóndame. ¿Quién representa mejor el legado de la presidenta Bachelet? Yo creo que hoy día el que mejor defiende la ley de derechos civiles somos nosotros. ¿Usted que decía que los empresarios querían que ganara Bachelet porque les garantizaba que nada iba a cambiar? Claro, en 2013 competí contra ella. Pero yo hago un legado... Daniel, ¿Y qué pasó? Déjenme responder porque dice que no respondo. Son 8 años que terminan. ¿Qué pasó en 8 años? Yo hace exactamente 11 años presenté la ley de aborto y fui tratado de traidor del PS. Me amenazó con expulsarme del PS. Se me amenazó con no darme el cupo. Perdí, de hecho, mi cupo. Al inicio, en junio del 2006. En agosto presenté, si no me equivoco, el matrimonio igualitario. Me volvieron a amenazar. Estamos 11 años después. ¿Qué es lo que escucho de la presidenta? Que está contenta que se apruebe la ley de aborto. ¿Cómo es esta mala fe no reconocer que al final su legado de 8 años, no de 4, abrazó las mismas banderas que yo? Y a diferencia de Guillén, yo no me avergüenzo de decir que creo que ella llegó hoy día en lo que ella apuntó correctamente más lejos. Se equivocó en los caminos, en educación, en tributaria, en recaudación, se equivocó completa. Y por eso que le hago un llamado, y aquí cierro sobre el punto inicial. Mi invitación es que Michelle Bachelet haga política. No lo hizo el 2009. Que haga más política. Ella es un factor clave para que no gane Piñera y avancemos y no borremos 30 años de conquistas sociales. No la imagino encerrada en el palacio mirando cómo se prepara para Fernando Villegas. Así, para empezar a hablar, hablan de aquí con un automatismo que me produce un asombro increíble. Mucha gente de los sectores progresistas, como se autoproclaman, del legado. Yo entiendo que la palabra legado significa una herencia valiosa. Uno no lega una deuda, uno deja una deuda cuando se muere y lo tienen que pagar tu hijo, tus nietos. El legado es algo importante. Y eso sería muy discutible ver si hay un legado de este gobierno. De hecho, tú mismo acabas de decir, se equivocó en educación, se equivocó en esto, se equivocó en lo otro. Cuando una persona se equivoca en 2 o 3 cosas importantes, es bien difícil hablar de legado. Me parece a mí que habría que examinar esa palabra, digamos herencia, digamos un poco más neutro. Pero fuera de eso, a mí me llama la atención, a pesar de que tú partiste diciendo que has aprendido a propósito de los tropiezos, los cambios que has tenido, que has aprendido un montón de cosas, luego repetiste ese concepto, y yo honestamente me pregunto, ¿qué es lo que ha aprendido el sector que se autoproclama progresista? O sea, algo así como concesionario vitalicio del progreso. Todos los demás obviamente son cavernarios. ¿Qué es lo que han aprendido? Si uno examina sus doctrinas, si uno examina sus iniciativas políticas y si uno examina sus resultados, no solo en Chile, sino que en todas partes, uno no ve progreso, uno no ve una visión nueva, uno no ve que tengan, por ejemplo, porque hay hasta este momento 7 proyectos progresistas, no 1, 7, con tren expreso de alta velocidad al norte incluido. Uno no sabe, porque no lo han desarrollado, no lo han pensado, se han quedado en el tema de derrotar a la derecha, que piensan sobre el tema laboral que está teniendo efectos, por ejemplo, por la revolución industrial y tecnológica en Europa. ¿Qué piensan de la robotización que va a producir masivamente, y ya está empezando en algunas partes de Chile, a dejar gente sin pega, como ya ocurre en Europa? ¿Qué piensan de un montón de ítems que tienen que ver con el mundo que se está estructurando a partir de los cambios tecnológicos principalmente? En vez de eso, uno escucha simplemente, Marco Enrique, una y otra vez la siguiente frase: hay que derrotar a la derecha, lo cual suena a decir, queremos seguir nosotros gobernando. Pero
¿Con qué proyectos? ¿Con qué ideas nuevas? ¿Qué es lo que le están ofreciendo al país, fuera de mencionar este legado tan discutible? Yo no lo veo, honestamente. Y hay 7 proyectos progresistas, no uno. O sea, uno tiene para elegir. Pero como te digo, si uno hace abstracción de estas frases generales sobre hay que derrotar a la derecha, o que Piñera es un malvado, o un incompetente, o un tipo oscuro, si uno saca estos elementos maniqueos medio religiosos, los malos y los buenos, realmente te quedas con muy pocas ideas, si es que alguna, te quedas con frases. Porque en materia de verbalización no cabe duda que son campeones. Entonces, por ejemplo, tu programa, ¿qué tienes tú específicamente, a propósito de lo que estábamos hablando aquí, sobre el tema de la inmigración? ¿Cómo tú enfocarías, si fueras presidente, el tema de la inmigración? Abrimos las puertas de par en par, las cerramos, las entreabrimos, ponemos una caseta ahí como en los aeropuertos para ver los documentos. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué papel tienen que cumplir? ¿Hay un límite en la cantidad de gente que es bueno que entre o que no entre? ¿Cómo lo ves eso concretamente, Marco Enrique? Hay un legado de Piñera. Te voy a contar una herencia. No, pues yo no te pregunto. Perdón, se me enredó un hielo. No te preguntaba el legado de Piñera, estaban ustedes hablando del legado de Bachelet. Si para aquí vamos a ir al legado después de Bernardo Higgins. Si quieres referirte a un legado, háblate del supuesto legado de la señora Bachelet y luego, por favor, contéstame esto de la inmigración. ¿Me permite responder a mi manera y no a tu manera? Bueno, responde como se pueda, de acuerdo a la lógica, simplemente. Como tú quieras. Sebastián Piñera propuso un bono para los matrimonios de 50 años. Levante la mano el que aquí lleva 50 años casado. Nadie. Según Sebastián Piñera, solamente los casados con 50 años merecían un bono público. Eso se llama populismo, hiperideologización, a propósito, y robo tus palabras para él. Es una vergüenza de política pública. Es una vergüenza que en Chile se castigue a las parejas no casadas por no darle un bono. Eso fue Sebastián Piñera. La hiperideologización. Mis ganas de ser presidente es justamente enfrentar eso, con propuestas, y ahora voy a pasar muy rápidamente. Vamos a las propuestas. Soy pragmático. Primero creo que a diferencia de Macri y PPK, que es un desastre en el Perú, Macri, otro desastre en Argentina. ¿Amigo tuyo? Temer, otro desastre. ¿Quién? Tú dijiste que Macri lo había saludado, mucho, claro, sí. porque tenemos 4.000 kilómetros de frontera, Fernando. Y si soy presidente de Chile, tendré que entenderme con Macri. 4.000 kilómetros de frontera. Debemos ser pero está bien, ¿Cómo? Sí. Pero es que decir que es... A ver, momento, si me permiten. Sí, creo que la derecha no tiene proyecto, a diferencia tuya. Te he escuchado en tus comentarios. Yo creo, a diferencia tuya, que no tienen proyecto. Hablar del proyecto de la izquierda, sí. Voy a hablar del mío. Lo hablaremos Voy a hablar Piñera. del mío. No, bueno, de nuevo, ¿me dejas responder a mi manera? Pero responde bien, Bueno, entonces. pues no, tú no me calificas como... Dame un papel y leo lo que tú quieras que responda. No. Déjame responder. Dale nomás, inventa Gracias. alguna cosa. Voy. Sobre economía, porque lo dijiste rápidamente, yo propongo 0% de impuesto a todas las pymes de Chile, porque son demasiados los emprendedores Pero que tienen que dijiste ir al 3 banco. años nomás, perdón, es solamente para precisar, ¿son 3 años nomás? En materia de impuestos, de rebaja de impuestos. No, Cuando para tú las dices- startups, no. Ah, ya. Para las Son pymes categorías para siempre. distintas. Ya. Las pymes que en Chile hoy día tienen utilidades hasta 10.000 UF. Sí. Su gran drama es que, a propósito de hablar de robotización, y te voy a hacer una propuesta, Sí. lo que les pasa es que para poder crecer más, para poder invertir, tienen que ir al banco. El costo fiscal de la medida del 0% de impuesto a la pyme cuesta $1.000 millones. ¿Qué propongo yo? Que cualquier pequeño y mediano empresario, no micro, que el Hasta 40%, 10.000 UF. que el 40% del empleo en Chile se genera ahí, para crear más empleo y puedan abordar bien desafíos, como dice Fernando, sobre la robotización, no vayan al banco, reinviertan efectivamente las utilidades. Segundo, Perdón, propongo- pero entonces es el 0% permanente Sí. para toda empresa que... $1.000 millones al año el costo fiscal Ya. de eso, que lo recupero con un impuesto a la ¿Y riqueza. no se parece harto al food? O sea, como que fuera No. un futito. No, porque es de manera efectiva dentro de la empresa, porque hoy día el retiro de utilidades hoy día no está penado, simplemente pagarían un impuesto. Avanzo sobre el tema de Fernando, quisiera responder su pregunta. Sobre robotización. Los norteamericanos están debatiendo esto hoy día, que es ponerle un impuesto al empleador que reemplaza hombre por robot. Tienes que hacer un código laboral también para los Y robots. mi propuesta arriesgada, Fernando, es que creo que es inevitable la robotización y va a generar Obvio. productividad, competitividad, mayor riqueza para Chile y por tanto mayor recaudación. Pero tenemos un problema práctico. A ver si te convenzo de explorar, porque es una duda, no solo son certezas. Lo que es bueno para la gran empresa puede ser malo para la pyme. Lo chequeé el viernes en Quinta Normal con una pyme. Yo propongo eliminar la depreciación acelerada de las máquinas. Me explico rápidamente. Cuando un pyme tiene empresa y tiene máquinas, cuando declara, deprecia su máquina. La compra en 100
y ya vale 50. Y él tiene la facultad de sacarla decir, de la caja, digamos. Exacto, tiene la facultad de decir que vale 50. Yo propongo eliminar ese derecho. ¿Por qué? Con esto, Fernando, lo que yo quiero ganar, tiempo. Tiempo para que la economía chilena vaya más hacia la economía del conocimiento que hacia simplemente una economía extractiva o de servicios, donde están condenadas las pymes. Quiero preguntarle una cosa. Termino sobre el tema de inmigración. Sí, y me gustó mucho la conversación. Un matiz respecto a lo que se dijo, si me permiten subirme a la discusión anterior sobre el triunfo de la derecha. Yo no lo veo así. Perdón, la ultraderecha está perdiendo sistemáticamente las elecciones. Su emergencia en Alemania no es distinta a la emergencia en Francia. No les alcanza para gobernar nada. No gobiernan. O sea, hay un nuevo partido del 10%, pero no ganan. La centroizquierda sigue ganando. Tiene proyectos. ¿La centroizquierda sigue ganando en Europa? ¿Dónde? En Macron, en Francia. ¿Es de centroizquierda? Macron, pero la reforma laboral de Macron, ¿qué tiene que ver con la reforma laboral que tú propones? ¿Dónde está la confluencia La izquierda francesa ideológica? cree eso, pero bueno, es otro tema. Sí. No es la izquierda que me gusta a mí. Pero créanme que Macron, respecto a Marine Le Pen, Ah, Che bueno. Guevara. Ah, Bueno, ya. la Sí, segunda claro. vuelta, les cuento, la segunda vuelta fue Macron-Le Pen. Eran dos mundos. Alguien que, voy a hablar de inmigración entonces ahora para responderle a Por eso es que Fernando. cuando Chirac le ganó Le Pen la segunda vuelta, era Exactamente. de izquierda, no, pues era de derecha. Más de izquierda que Ricardo Lagos muchas veces. A favor del aborto, a favor del seguro social, pero hablemos de inmigración. Yo creo que hay que hacer una ley de Estado, una política de Estado, no una política municipal. Que hay que hacer una nueva ley, que el proyecto de ley del gobierno tiene cosas interesantes pero insuficientes. Una ley que supera la ley de 1975, vivir la inmigración como oportunidad. Aquí en este canal no alcancé a responder bien esa pregunta. Uno olvida que los inmigrantes también consumen y por tanto pagan impuestos. Entonces, todos estos cálculos que se nos hacen, mire que es puro costo, cuidado, no es cierto. Segundo, tampoco es cierto que porque hay inmigrantes, hoy día no te pueden operar de cadera. Si sin inmigrantes, yo conozco todas estas mujeres, en la isla Tengo conocí a una, que lleva 2 años esperando una operación de cadera. Y eso no tiene que ver con la falta, el exceso de inmigrantes en la fila de espera. Porque es más, Tiene que ver el con médico la que la puede operar es un inmigrante. Entonces, yo igual que ustedes creo que hay una palabra que hay que cuidar aquí, y esta es mi propuesta, Fernando. No a la selección de inmigrantes. Lo que Piñera esbozó como concepto, Aquí y lo que llama es Sarkozy, selección. esta idea de que existe la inmigración buena y la mala. ¿Y no es así? No, no es así. ¿Por qué no? Primero porque tienes chilenos, 1 millón casi fuera de Chile, que no se someten a un test moral al entrar a cruzar la frontera. No existe la posibilidad de decir, tomo a tu hijo, pero no te tomo a ti, Daniel. Eso no existe en política de Estado. Tú no puedes decir, este es bueno y este es malo. Tienes políticas que deben respetar. Sí se puede. No. Puede no gustarte, pero se No. puede. Puede, por ejemplo, No. una nación decir, puede ponerlo así bien simple, que no van a entrar inmigrantes que tienen, por decir, por ejemplo, un prontuario policial. Pero Eso es todo. no, pero- Eso es seleccionar. No, Eso es seleccionar. No, eso es distinto. Tú puedes promover, calificar, prohibir. Lo que no puedes hacer es decir, este sí, este no, por un sencillo asunto. Porque, por eso la derecha fracasó en el mundo, en este tema. Por eso Trump, que propuso un muro, no ha podido construirlo. Porque no tiene recursos y porque no es viable. Porque la tendencia mundial y eso que pasó con Merkel, es que la inmigración tiene que ser vivida como un desafío positivo. No es verdad. Tú no puedes decir, el hijo de Villegas no y el papá Villegas sí. Los tratados te obligan a respetar muchas cosas. Lo dijo Mónica muy bien antes. Entonces, mi propuesta es promover la inmigración calificada. La tasa de reembarque del 2011, Eso selecciona. mira, en 2011 a favor del gobierno anterior, para que veas que no soy ideológico, soy pragmático, fue alta. Hay tasa de reembarque en Chile. Lo que tú tienes que castigar es el que entra aquí haciendo trampa. El que además efectivamente puedes poner condiciones respetando tratados internacionales. Cualquier reincidente, tú puedes eso prohibirlo, pero lo que tú no puedes hacer es decir, toma a la madre y no al hijo. Marco Enrique, todo lo que tú has dicho, aunque no te gusta el verbo seleccionar, pero en el fondo tiene que ver con regular las cosas Así de una es. manera. Bueno, entonces Eso eso es de sentido común. Pero déjame decirte una cosa. Eso estoy de acuerdo. El tema de la inmigración y la inmigración no es meramente una cuestión de oportunidades laborales, es mucho más complejo y precisamente en ese embrollo se encuentran ahora los europeos. Hay elementos, te gusten o no te gusten, que tienen que ver cómo funcionamos como especie, étnicos, culturales, raciales, religiosos, que tienen efecto, y tienen un efecto bastante fuerte en Europa, como lo hemos podido ver en los últimos tiempos. No es llegar y simplemente decir que entren
porque son personas decentes, porque van a trabajar o algo así. Eso hicieron en Alemania durante mucho tiempo con los turcos, como tú sabes. Después empezó la inmigración, esta que se generó por la crisis en Medio Oriente. Entonces es un tema recontra complicado. Lamentablemente no es verdad que nosotros seamos los seres humanos, digamos, acogedores, salvo, digamos, que llegue un tipo aquí a hacernos la guerra. No es verdad. Y una política de Estado, de verdad, una política inteligente y rigurosa tiene que tomar en cuenta todos los factores y no solo uno o dos. Y yo creo que eso es tan obvio y tan de sentido común que no veo cómo se podría discutir. Yo estoy de acuerdo, déjame recoger el guante. Estoy de acuerdo, Fernando. Yo empatizo, eso sí te quiero decir, con la sensación de desorden y de muchas vecinas y vecinos, tú lo dijiste también, Fernando, que están impactados por una inmigración para la cual no estábamos preparados. Dos elementos adicionales. Uno, no son hispanoparlantes. Es muy golpeador. Así es. Lo segundo, me lo decía el expresidente de Colombia, Samper, ex secretario de UNASUR, que pasó algo completamente nuevo, que revolucionó a América Latina. Producto de la década de oro de gobiernos progresistas, el 60% de la inmigración se queda en América Latina. Entonces Chile no estaba preparado para la inmigración dominicana, haitiana, argentina. Está pasando algo completamente inédito, producto de los éxitos, y escúchenme bien, de los que ya gobernaron también. Yo no estoy en total ruptura con todo lo que se hizo. Si Chile tiene esta ola migratoria, que es irregular según las regiones, esta presión migratoria que de todas maneras sigue siendo mucho más baja que otros 10 países, somos el 5º país, según las cifras que tengo, con más inmigración. Pero cuidado, en Argentina hay 1 millón de bolivianos y 1 millón de paraguayos. En Brasil hay 1 millón de japoneses. Chile todavía con esas tasas, todavía podemos conducir. Y doy un ejemplo y lo aterrizo. La alcaldesa de Piñera, Rojo, de Antofagasta, ¿qué descubrió? Que los hijos de inmigrantes no podían ir a los liceos porque no tenían RUT. Por no tener RUT, tú en Chile eres literalmente un zombie. Un zombie. Entonces, ¿qué hizo ella? Más allá de la ley, de esperar que el tipo tuviera contrato laboral, nada, le dio RUT a los niños para que fueran a los liceos. Lo que demuestra lo dramático, que lo que pasa en Antofagasta no ocurre, por ejemplo, en otra comuna, porque depende de la buena voluntad del alcalde. Respuesta para Fernando y para ustedes, los compatriotas. Empatizo con su angustia. Esto lo podemos ordenar. Yo también creo en una izquierda pragmática. Vamos a ordenar, vamos a regular, pero vamos a sacar del léxico, del vocabulario, del diccionario, la palabra elegir a los inmigrantes. Vamos a promover, planificar, atendiendo lo que Mónica describió antes, los tratados internacionales. Tú debieras entonces postular a la Real Academia Española en la Lengua más que a la Presidencia de la República si estás preocupado de cambios semánticos cuando en el fondo... Porque el racismo comienza así. No, sí, por supuesto. El racismo comienza por eso mismo, más que el lenguaje hay que preocuparse de otras cosas, porque una vez que los problemas maduran, después ya es muy difícil operarlo o son operados a hachazo, como hemos visto ejemplos históricos espantosos, apenas se liberan, como pasó en Yugoslavia, como mencionábamos acá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Perdón, discúlpame, aquí los dos tenemos que tener cuidado. Así comienzan los racismos. Yo lo viví en Francia. Sobre todo tú. Yo fui inmigrante, también tú, porque tienes un líder social, tienes una pantalla de televisión. Seamos ambos cuidadosos. ¿Sabes por qué? Porque si tú te dejo pasar esto, de que te parece que el vocabulario da lo mismo, así comenzó Hitler. El vocabulario da lo mismo. Así vimos en Francia, dije que debiera ser candidato a la Real Academia de la Lengua Española. Diciéndole a los negros grones, terminaron tirando contra las metros a las gente de color. Porque así comienzan en televisión. En Francia, por ejemplo, hay una letra no escrita y una ley. Ha prohibido el revisionismo nazi. Prohibido cualquier sentido del humor antisemita. Hace mucho rato que me gustaría que en Chile tuviésemos escrito o no escrito acuerdos comunes de cuidar el lenguaje. Porque respecto a estos temas muy sensibles de los colores, de los orígenes, Chile tiene mucho de deuda. No sé si va a estar en tabla el tema mapuche, pero hace rato que en Chile, el Estado de Chile no cuida ni el vocabulario ni las formas. Me gustaría que en televisión tuviéramos cuidado con las palabras. Yo quería otro tema. Por favor. Mónica. Un tema que probablemente es más ingrato, pero ya hemos hablado un rato del programa. Quiero ir al tema de los casos judiciales. Y lo primero que quiero preguntarle, Marco, es si usted insiste en que se pagó por el avión que ocupó en su campaña. Se habló, hubo 2 facturas de 350 millones, se dijo que eso es lo que se había pagado y que era parte de un concepto global de publicidad. Y los cálculos que tiene la Fiscalía es que el costo de eso no es menos de 5 millones de dólares. Entonces, para preguntarle después, quiero primero saber esa aclaración. Si usted insiste que el pago lo hicieron ustedes por ese avión. Como lo aclaró el mismo amigo mío, un hombre hiperdecente, un hombre el cual está investigado y no haré nada para afectar esa investigación. Y es a él que hoy día se le está apuntando
Y me parece que le ha sido clarísimo decir que él veía los temas logísticos. No voy a volver a equivocarme como ya me equivoqué una vez, en que yo supuse una cosa. ¿Qué significó? Y le corrijo, para ser preciso, no es una querella criminal, es una simple querella sin fundamento, que no va para ninguna parte. El consejo, para ninguna parte no ha pasado nada. Todas las querellas son no ha pasado criminales. nada, no ha pasado nada con ella. Ya. Nada, porque no tiene sentido. Pero es una querella Pero es una criminal. querella Pero no tiene criminal. ningún destino. No, Sí, no, pero no. todas las querellas son criminales, si no sería demanda, digamos. Esta penal, esta afirmación de un superhombre, dice titular, Cristian Warner. pudo haber desprolijidades. Efectivamente, hubo desprolijidad. Y me gustaría saber de dónde saca usted que costó $5 millones y No, esa estoy haciendo una carpeta es estimación. investigatoria. No, usted Estoy- dijo, según la fiscalía. Sí, ¿Qué fiscal le estimaciones. dijo eso? No tengo por qué revelar mis fuentes, ni siquiera tengo por qué Es revelar ilegal. si es que ni siquiera tengo por qué revelar Es ilegal. si son o no fiscales. Usted sabe que no solo los fiscales sostiene la justicia cometiendo no ilegalidad. solo los fiscales tienen acceso a esto. Pero Es me parece ilegal. evidente. Es ilegal. Pero Marco, ¿me puede Porque responder la lo que cifra le no es esa. pregunté? Es que sabe que... No, Hay estimaciones, La pero cifra no a ver, es pero esa. la pregunta es otra. La pregunta inicial que yo le la hice, afirmación fue $5 millones. ¿De dónde saca la cifra? Porque esa información es ilegal. pregunta. No se hace justicia con ilegalidades. ¿Usted insiste en que ese avión lo pagaron usted y que el costo fue 350 millones de pesos? Yo insisto en que le respondo por segunda vez que no fui el encargado de usar un avión y le puedo mostrar una imagen que es más curiosa. Aquí le pregunto otra cosa entonces. Entonces déjeme responderle, pues, con un tuit de Sebastián Piñera que es a propósito de responsabilidades. Miren, a propósito de aviones, 2009. Si me permiten, este tuit de Sebastián Piñera que le explica cómo yo manejo los aviones. Porque voy a arrendar otro por si acaso. Pero lean esto, por favor. ¿Permite la cámara? Léelo en voz alta porque no se ve. Vengo llegando a Santiago para el nacimiento de Antonia. Me vine en avión que estaba haciendo su gira Marco. Mañana vuelvo a Temuco y lo devuelvo, Sebastián Piñera. Pero 2009, pero- no es la campaña de la que estamos Que hablando. es lo mismo, ¿sabe por qué? Pero- Porque Belín Matei usó un avión y no lo pagó. Y el caso se cerró. Y no tiene ningún destino esta discusión. Porque al igual que todos los demás candidatos, usé y usaré aviones. Y no fui el encargado de hacer los contratos. Y confío plenamente en la enorme honestidad de Cristian. Y sé que si hubo desprolijidad se van a aclarar. Y que no se cometió delito, ni yo he participado en ningún delito. Pregunta, ¿usted qué tanta cercanía tenía con dos personas efectivamente de OAS? Específicamente le pregunto por Augusto Fonseca, que era el CEO para Latinoamérica, y con César Uceda, director de Asuntos Internacionales de OAS. Los conocí socialmente en Brasil, como ya lo he aclarado varias veces, y los volví a ver y no hay nada que esconder. Porque además no hay ningún hecho de corrupción en esto, de ningún tipo. ¿Cuándo los volvió a ver? No recuerdo, fue hace 4 años. Porque ellos 3 han años. declarado que estuvieron juntos en las termas de Chillán. Así es. Del 19 al 22 de julio de 2013, en un antecedente que todavía 4 años. no es conocido. Le acabo de decir ¿sí? eso. Hay una reserva hecha por usted para 7 personas, entre ellas Augusto Fonseca, CEO para América Latina de OAS, y de César Uceda, director de Asuntos Internacionales de OAS. Ambos han declarado efectivamente que estuvieron juntos en Hace las 4 termas de años, lo que Chillán. dije. Hace 4 años. Usted no había dicho que habían estado juntos en las termas de Chillán. Pero no- Y no me jodas responder. lo dejé. Y de hecho volvieron después, pero me quisiera preguntar, con unas personas con las que usted incluso comparte en un viaje así, y con uno de los cuales se vuelve más en el mismo avión a Brasil, y después usted se vuelve con el avión, usted me va a decir que no sabía que ellos habían facilitado este avión según lo que ellos han declarado. Así es. Eso es lo que voy a decir. ¿El motivo de este viaje cuál fue? Efectivamente. Primero, le repito, no arrendé yo los aviones, ni hoy día arrendé la sede del PRO donde estoy trabajando. No veo eso, pero la ley así lo exige. Lo segundo, su pregunta va más al fondo todavía. No, mi pregunta Es si va a hay esto. corrupción. No, mi pregunta no No va hay a eso. corrupción. No va a eso No mi hay pregunta. corrupción porque no había ninguna manera que se dé ningún favor. Mi pregunta, ¿a qué He respondido responde este una y viaje mil que no veces. se conoce? Que no se había Fui a conocido sacarme hasta ahora. fotos a Brasil. No, el Pero viaje a fueron- las termas de Chillán juntos. Yo fui con mi familia a esquiar. No, pero fueron juntos No, con ellos. no, ellos llegaron allá. No, ustedes llegaron juntos en el avión. No. A Chillán. A la No. octava región llegaron juntos en el avión. Eso dice la puede bitácora ser. de vuelo. No lo recuerdo, para serlo honesto, hace 4 años. Ahora vamos de nuevo. No, la bitácora dice que llegaron juntos. Qué bien, qué bueno, A la pero no octava hay región. ningún hecho de corrupción en eso. Pregunta. Ningún hecho de corrupción. Eso es lo más relevante. Pero con gente Ningún con la que hecho usted de se corrupción. relacionaba Ahora, a este nivel. ¿le puedo contar quién me Perdón, es que, denunció? perdón, ¿sabes lo que pasa? Es que Augusto Fonseca y César Uceda
Ambos declaran que el avión fue un préstamo de OAS a usted, que no fue pagado por su campaña. Tendrá que aclararse. Al igual que el avión que Piñera me se llevó, Pero yo te le estoy descubrí preguntando y le a estoy usted. respondiendo. No, le estoy preguntando a usted porque no me está respondiendo, porque ambos declaran que se lo prestaron, personas con las cuales usted compartió cercanamente, que se lo prestaron. Yo no firmé los contratos. No, Lo es hice que la por un carpeta. préstamo no se firman los contratos. Le pues, cuento Marco. algo que usted, como usted tiene acceso a información que es ilegal, yo la mía es legal, pues yo leo las carpetas. Y le puedo contar algo, usted cuenta una parte de la información. Usted no cuenta las otras tantas declaraciones que dicen que yo no vi nunca ningún contrato del avión. Lo dicen. Cuando se 10 presta algo no hay testimonios, ningún contrato. Ninguno. Cuando No. se presta un avión no hay contrato. Usted, esta es la parte más interesante, pone una parte de la información. Las carpetas yo sí las leí legalmente, usted ilegalmente. Yo le cuento, de primera persona, lo que yo leí. 10 testimonios que dicen que yo no tenía nada que ver. Marco, Ahora, usted, perdón, me es que permite, en este caso... quiero mostrar esta imagen que es muy importante. ¿Quién hace la denuncia pero del avión? Diputados de derecha que van donde un fiscal que está casado con la ministra, esta foto la subieron ellos, no yo. La ministra de Justicia de Piñera, con la vocera de Piñera, con un ministro de Piñera, este fiscal que interrogó a Piñera por facturas falsas de este canal, de un director de este canal, y dijo que el fea té la era actitud. fantástico. Fea la Marco, actitud. hablando de declaraciones, De esto se perdón, trata, este es un problema entre Piñera y yo. hablando- Evelyn no, Matei usó un no es avión así. que no lo pagó y el caso se cerró. El único formalizado Apenas. de todos los candidatos presidenciales soy yo. Marco, Y querellado no le voy, criminalmente. perdón, no le voy a, Mónica. no le voy a restar nada a lo que usted dice, porque efectivamente uno puede incluso decir que había trato desigual de servicio de impuestos internos. Uno puede decir No. que incluso en caso, no, ¿Por qué impuesto perdón, interno? yo estoy agregando yo, que no se ha hecho un trato parejo, que cuando se empezó a avanzar sobre ese QM, ahí se detuvieron todas las querellas. Pero aparte, dándole ese punto, tengo otro tema más. Usted ha dicho que ha colaborado con la justicia. Mucho. Ya. En el caso SQM, usted hace una declaración, renuncia a su derecho a guardar silencio en la declaración que ha hecho, solo para hacer un statement o un recuento de su vida política, de su rol en la política. La declaración es pública, y cuando le hacen la primera pregunta, para ser más preciso, la segunda pregunta, usted dice que por discrepancia con la Fiscalía no va a declarar. En el caso OAS, en la declaración que ha hecho, de inmediato se acogió a su derecho a guardar silencio. Quiero dejar por sentado, porque lo justo es justo, que usted tiene todo el derecho de guardar silencio. Eso es un derecho. Pero, ¿usted me puede decir que eso es colaborar con la justicia? Mucho. Guardar silencio y en la Abrir sus otra, cuentas. parcialmente, solo para tres Ay, empresas. a ver, Y un ¿puedo periodo responder? acotado. ¿Me Pero regala? primero, ¿por qué no? Después él me habla de las cuentas, ¿por qué no me dice primero la declaración? No hablar ¿Me cómo entrega hacer la respuesta que colaborar. usted quiere que yo le dé también? No, ¿Me le deja quiero que me responder a mi manera? responda. A mi Ya. manera. Ok, avancemos. ¿A mi Responde. manera me deja responder? Responde. No a la suya, la mía. Porque es mi verdad y es la verdad. Cuando a uno le piden las cuentas 2011, 2012, 2013 de 2 empresas investigadas, ¿usted qué da de vuelta? La Fiscalía no le pidió eso. Me pide- le si pidió usted no apertura estuvo, amplia. pero usted en la audiencia de es formalización olímpica. se discutió el Usted tema, Marco. accede a información ilegal, usa fuentes ilegales, no estuvo presente, yo estuve presente. Hay demandas y querellas por filtraciones ilegales, porque no puede pasar esto en Chile. Yo quiero a los fiscales y los respeto a muchos de ellos, pero muchos hacen su trabajo bien. Esto es un trabajo, es un problema entre Piñera y yo con métodos ilegales. Quiero recordarle, Mónica, que las filtraciones son un delito. ¿Y qué Por eso pasó hay con la denuncias y filtración? querellas. Sobre el fondo del asunto, cooperé y mucho. Me han revisado todas las cuentas y ¿qué descubrieron? Nada. No todas las cuentas y solo un Todas. periodo acotado. Pero, ¿cómo No, me, efectivo. pero cómo, mire, Pero si la Fiscalía tuvo que ir a pedirlo vía o sea, judicial, usted va a que se saber qué levantara. pijama voy a usar yo en la noche. ¿Le cuento? ¿Usted No, sabe no más que quiero. yo? No, no Va, entonces quiero. no invente, Gracias, pues. pero no estoy inventando. Estoy Perdón, ¿qué estoy inventando. Yo inventando? ¿Qué estoy inventando? Me está discutiendo lo que me pidieron, yo estuve ahí y usted no estuvo. Perdón, en la ¿Cómo puede audiencia de estar- formalización es cómo- pública. Pero usted estuvo en la... Se discutió la vía entera, ¿Y tú sabes lo que me pidieron? completo. En ese minuto No es pidieron verdad. alzamiento de las cuentas. Pero es que esto... Bueno, Usted ¿fue, no la fiscalía, estuvo. ¿Fue la Fiscalía o Es no que no después a estuvo, tribunales Mónica, a es que pedir no completo estuvo. alzamiento de sus cuentas o no? ¿Te van a verificar esto? Sí, cuando me interrogaron, respondí lo que había que responder, de qué vivía, y además si estaba dispuesto a abrir mis cuentas. Le hice llegar un mes después un papel. Y le dijo que no, en ese minuto. No. Y de los correos le dijo Le que no abrí- también. ¿Sabe? Le voy a contar algo más que ya que estamos jugando aquí en Cuenta Más, le quiero contar otro diálogo, olímpico. Mi abogado Ciro Colombara, y lo tomo por testigo, nombre y apellido para que lo chequeen, le dice a
fiscal de Piñera, usted tiene hace un mes una autorización para abrir lo que usted pidió. Escúcheme bien. 2011, 2012, 2013, las dos empresas. ¿Qué le respondió el fiscal de Piñera y sus asistentes? ¿Qué le respondieron? Que me desmientan. Una cosa muy simple. No las vamos a abrir porque Marco quedaría muy bien. Porque si entregó la autorización es que no hay nada. Ellos dicen que no. Como no hay ¿Y por ningún qué fueron a traspaso de tribunales? plata, ¿Y por qué fueron a tribunales a pedir es un una alzamiento operación completo? evidente. ¿Cómo se puede explicar que en el interrogatorio a Piñera... Una última pregunta para yo irme. No, por lo menos por no, salir. Tenemos que hacer un corte, no. así que... Oye, He colaborado y no última acepto pregunta. que se recurra. No, me va a disculpar. La justicia se hace con métodos legales, no ilegales. En la prensa ha aparecido el testimonio de Carmen Santa Cruz, contratada para trabajo de su campaña, según ella afirma, y ella ha dicho que habló con usted y que usted le pidió hacer una factura a nombre de Warner Comunicaciones y que sabía que el pago de estos servicios se harían a través de la empresa de Warner Comunicaciones, empresa que recibía y que recibió plata de CQM. ¿Usted podría garantizar que nada de la plata de CQM llegó a su campaña? Sí, por 10ª vez. Todas mis cuentas están abiertas y no hay nada. No todas están abiertas, no todas Todas completamente. abiertas. Pero ¿cómo Ahora puede ser? están, ahora Pero ¿cómo judicialmente puede? recién están abiertas. Pero ¿cómo alguien puede discutir si yo tengo la carpeta y usted no? Pero por favor, algo de sensatez. No, lo que estoy diciendo es que recién ahora se sensatez. abrieron judicialmente Están todas abiertas y completamente. cerradas porque no hay nada. ¿Usted cree que si tuvieran algo yo no estaría ya acusado? No hay un solo traspaso. No me quedé con un solo peso. Nunca le pedí a nadie que facturara a nadie. Nunca vi las cuentas ni de los aviones, ni de los submarinos, ni de los helicópteros. No, Mónica. Acá hay una querella por filtración de Camilo Lagos, porque es un escándalo lo que han hecho. Es una operación del fiscal de Piñera, porque el único formalizado soy yo. Es insólito lo que ha ¿Y la pasado. fiscal Chong es la fiscal de quién? Sí, eso es lo Pero, que preguntar momento, yo. ¿sabe cómo llegó esta denuncia a la fiscal Chong? ¿Sabe cómo? Diputado no, Judy va donde el militante de Avanzada Nacional, Marino, que reconoce que protegió a Longueira de manera indebida en una entrevista impropia, contra su voluntad formalizó a Longueira. Este señor de Avanzada Nacional, de la Marina, de ultraderecha, es el que a mí me está ¿Y persiguiendo. la fiscal Chong? Él le pasó esto a la fiscal Chong. Ya, ¿y? ¿Por qué cree usted que los diputados de la UDI fueron donde él y no donde la fiscal Chong primero? Ya, pero lo que está haciendo ahora la fiscal Chong, ¿por qué no aclaró Pero con eso ella? no hay ningún problema. ¿Por qué no Porque aclaró no tengo con nada ella? que decir, no tengo nada que ver, como lo demuestra la carpeta, Mónica. Usted no la ha leído. La carpeta dice, negro sobre blanco, El problema era primero que que quién había ningún leído y era que no. proveedor me vio, porque nunca tuve nada Primero me acusan de que la ¿Quiere leí. que leamos la carpeta o que no la leemos? No, es que se contradicen, porque ya que estamos por abrirlo todo, abrámoslos todos. Yo repito, todas mis Eso sería cuentas bueno. abiertas, yo las abro, pero es que es ilegal. Las abrieron ¿Tú con sabes el orden, problema, las Fernando? abrieron con es orden que la carpeta judicial. es ilegal. La Pero les abrieron. cuento, yo no tengo problema, les cuento. ¿Es ilegal para que el fiscal le abra la carpeta No, las o los partes también. intervinientes No. abran la carpeta? No, pero les un cuento. periodista que recibe la carpeta por el correo, yo no tengo ningún problema en leerla y decir lo que El sabe. periodismo Es precisamente ilegal tiene que ir más te allá doy de la esas dirección acciones y me que la dan los manda. involucrados. Yo No, encantado. no, 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 puedo hacerlo porque Si es no, ilegal. Watergate no hubiera existido. No, yo encantado, yo estoy a favor del periodismo investigativo, pero no de la selección de lo que hace Mónica. Elige Dígame una qué parte. he dicho que sea ¿Y por qué parcial. no muestra toda la carpeta? Si le dieron solamente una parte de la carpeta, le mostraron los otros 10 testimonios que dicen que no tenían nada que ver. Chuta, le puedo hablar del testimonio de Andrés Navarrete, Carol Cuellar, No, del avión, Catherine del avión. Bishop. Y le puedo dar yo perdón, 10 nombres. Del avión No, dijeron, usted- del avión dicen que usted no 10. realizaba contratos, pero ahí está, pero eso es. una 10 donación, Tenemos que hacer una un pequeño donación alto, no se Esto firma es lo por que me parece que contrato, mal- Marco. me permite calificarlo con mucho respeto. Pero con todo Esto respeto, es califíquelo. filtrar la parte que hace daño y no la pues, parte que exime. No, pues, porque, ¿Por qué no lee los 10 porque una testimonios? cosa- si no tiene nada que ver? porque si le prestaron un avión, yo no sé si es así, Yo pero hay tampoco. testimonios que dicen Yo que le tampoco. prestaron un avión. Yo tampoco, porque el 2009, el 2003 y ahora mismo que voy a arrendar otro, no lo veo yo. En todo caso, ahora en todo mismo, caso, yo no veo los en todo proveedores. caso, Marco, yo te recomiendo, pero así, no tengo por qué. Muchas gracias, porque pero tengo un consultor nuevo. Deja ser un consultor nuevo. Te recomiendo que en esta campaña trata de mirar los contratos que firman otras No, personas de ti. la Trata ley, de hacerlo. no, porque la ley Porque no te fue Cuando muy se bien presta cuando algo, no te se- fue, no hay no te fue muy contrato bien en todo cuando no miraste nada. po. No, me fue estupendo. Es mejor Lo que ser pasa un es que poquito hay activo. doble trato. No, será de repente que a Sebastián Piñera no se le investiga como a mí y hay desigual trato. En este ¿Se le canal, investigó? un director ¿Se le ejecutivo. investigó? No. ¿Cómo? ¿Ah? 360 millones de pesos en facturas falsas al director de este canal ya. y la causa se cerró. El avión de Belín Matei, que no pagó, que era de su hermano, Ya, pero- se cerró. ¿Alguien me puede explicar, administrador electoral,
cómo es que en mi caso es el único de todos los candidatos presidenciales formalizados y ninguno Me de ellos. parece muy interesante lo que usted Wow. plantea, lo cual no habla Y lo necesariamente que de la no inocencia quita de uno. que esta imagen habla por mis palabras. Pero póntela acá ¿no? para que esté todo el rato. Hagamos No una me digas, camiseta con me eso. dijiste huevón, perdón, me dijiste huevón, perdón. Me dijiste huevón porque no te vi decirle huevón a Piñera. No, Esto me interesa. si lo- Esto es interesante. Me dijiste huevón oye, recién. hecho de- Póntela acá, Pero huevón. déjate. Interesante. No, yo pido respeto. Puede ser que te haya dicho. No me digas huevón porque no es respetuoso. No, pero, oye, No, a Piñera Marco, te vi con Piñera. Marca. Te vi. Te está acusando Fernando. Ahora Marco Marco, Antonio y con respeto. No te preocupes. A mí no me digas huevón no te porque no te he preocupes. dicho huevón. Pero escúchame, Marco, Calma. para que estés más tranquilo. Uno puede a veces tener chilenismo. Lo he tenido otras Con veces. Piñera no lo tuviste. Pero sí, con Piñera puede haber tenido muchas No lo otras tuviste. cosas. Pero No lo déjate tuviste. de Te están tratar de acusando, empatar por la vía tonta. Fernando. Trata de empatar Perdón, por la ahora vía inteligente. tonto. Ahora, No. O sea, Es que esa es Piñera, una vía perdón, tonta. no. Es una vía tonta. Momento. ¿Qué? Huevón, tonto, hay un límite. A Piñera los vi. No fueron capaces de apretarlo para preguntarle las cifras de su fortuna. Por favor, eso fue lo primero que le preguntamos. Vamos. Ya, revisemos el video, revisemos el video de la entrevista Fue la con primera Piñera. pregunta. Revisemos todo y Esa es la preguntamos. primera Vamos a hacer pregunta. una- ¿Cuánto era su fortuna? Eso no lo ¿Cuánto es su acepto. fortuna? No, eso no lo acepto. ¿Cuánto es su fortuna? Eso es completamente falso. ¿Cuánto es su Tú fortuna? sabes, si tuviste esa entrevista, sabes que estuvimos Dijo cuánto por había lo menos pagado 40 en minutos de entrevista ¿Cuál es el monto hablando de la fortuna? precisamente de los temas de plata. ¿Cuál es el monto de su Sebastián fortuna? Piñera. Dímela tú que eres investigador. ¿Pero por qué? Yo puedo ¿Por qué preguntar, caen en lamentablemente, esto? como en este caso no sé si los candidatos ¿Y lo responden, trataron esta es de la mejor tonto, prueba. huevón? Hemos preguntado de todo y ha respondido muy poco. El respeto es para todos. Respeto para todos. Tranquilos Vamos todos. a hacer una separación y yo voy a tratar en ese momento De no decirle huevo al invitado y no voy pegarle a todo. tratar de arrodillarme, acordarme cómo eran las penitencias y pedir Nada. perdón por todas Por las favor. cosas brutales que a veces digo. Tengo sentido del humor. Le dije huevón al ministro de Justicia y después pedí perdón, o sea, ¿qué quieres que te diga? Ya, Bien, volvemos. respeto. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero conversando con el candidato presidencial Marco Enrique Sominami, Fernando Villegas. Primero le quiero hacer a Marco Enrique un comentario, luego viene una pregunta como corresponde. El comentario es que tú mismo dijiste que había que tener mucho cuidado con las palabras. Dijiste efectivamente que a veces las cosas empiezan con una imputación y luego terminan muy mal. Entonces, tienes que tener cuidado tú también con las palabras. Fíjate que respecto a las preguntas que te hizo Mónica relativas a cientos de millones o miles de millones de pesos, que es un asunto grave, no cabe la palabra desprolijidad. Uno puede ser desprolijo en cuestiones menores, pero suena como que no corresponde la palabra desprolijidad con temas financieros de esa magnitud, donde no están claros de dónde vinieron las plata y por qué, que son las preguntas que te hizo Mónica básicamente. Tampoco me parece muy exacto, muy correcto decir que estuviste presente como si fueras testigo que estaba ahí mirando, cuando simplemente te han convocado a una corte por un tema complicado que se te había que investigar. O sea, estabas ahí porque te habían convocado con fuerza de ley, por así decirlo, no eras meramente un testigo. Pero ahora quiero ir a la pregunta, y es la siguiente. En todos los sectores de la nueva mayoría y en general de los progresistas, especialmente en esto el principal predicador es Alejandro Guillé, se está hablando ya con cada vez más fuerza en la unidad. O sea, saben que van a segunda vuelta y que si no van unidos van a ser derrotados. Entonces, como tú sabes que no vas a ganar la presidencia, yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes, y todos sabemos eso, ¿para qué estamos con payasadas? Va a llegar el momento en que van a tener que negociar con Alejandro Guillé, que es el que va a sacar los votos en ese sector. Y la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Cuánto valen los votos que tú tengas, que supuestamente los dirigentes políticos siempre creen que los pueden traspasar como hacían antes los latifundistas con los votos sus peones? Aquí tengo mis votos y aquí. Pero supongamos que tú controlas algunos votos. ¿Qué elemento de tu programa crees tú que es el que tiene que estar integrado en ese proyecto común que finalmente van a tener que armar para enfrentar a Sebastián Piñera? ¿Cuál es el buque madre de tu proyecto que tú crees que debiera estar por tu apoyo? Sobre el primer comentario, en un año más volveré a este programa, confirmando todo lo que aquí se ha dicho, de que no hay ninguna relación con ningún delito. Sobre lo que viene. Soy candidato porque aspiro a instalar un proceso de transformación complejo, un Chile de los libres. Creo que está todo abierto, que la campaña recién comienza, que a diferencia tuya, creo que está todo por pasar. Pero ¿cómo es que recién comienza si faltan 2 meses para las elecciones? Aquí tenemos un problema con la medición del tiempo, parece. Que recién comienza, se habría sido hace un par de años atrás o un año. Pero en fin, yo te quiero poner en esta hipótesis. Yo sé que todo candidato tiene que decir que él aspira a ganar, que va a ganar odio, todos lo entendemos, todos sabemos eso también. Pero te voy a poner en la situación difícil, hipotética y quizás imposible que no gane. ¿Cuál va a ser el elemento que tú vas a negociar para el proyecto común de la izquierda para derrotar a la derecha?
Avanzar en conquistas sociales sin retroceder un milímetro, reactivando la economía, bajando al pleno empleo un 2%, del 7 al 5%. ¿Cómo la reactivas? 0% impuesto a la pyme, reordenando las prioridades, 25% menos de gasto en armas, un conjunto de medidas, una nueva moratoria, abrir el proceso de ingreso de capital extranjero que no se blanquearon con un impuesto del 10%, fue exitoso. O sea, un segundo perdonazo. Un segundo perdonazo con el 10%, fue exitoso. Porque aquí estamos hablando de capitales que no pagaron impuestos en su momento, que evadieron impuestos. Un primer perdonazo, exacto. Que evadieron impuestos, o sea, gente que cometió un delito, que sacó su plata y por lo tanto la idea es por segunda vez no solamente darles una amnistía, sino que además hacer que paguen menos de lo que deberían pagado. Un impuesto más alto, efectivamente. Como nosotros le digo la cifra. Para meter dinero en los liceos, construir hospitales, para todo lo que yo propongo, que es subir a 300.000 pesos el sueldo mínimo, se requieren recursos frescos. Unos vendrán de los ahorros de Chile, 4.000 millones de dólares en salud y 2.000 en educación, para los liceos, para los especialistas de los fármacos. Unos de ellos son para inversión y lo que es gasto corriente tendremos que hacer una reforma acotada. Pero, perdón, de 3.500 millones de dólares. ¿Qué van de dónde? ¿Vienen de dónde? Pero, por favor, para que me el punto de esta... El perdonazo al 10%. Al 10% en vez del 8%, porque le fue bien al gobierno en recaudación. Pero para entenderlo, alguien que cumplió la ley, pagó probablemente el 35%. No la cumplía antes. No, es que quiero poner los dos casos. Claro, una persona que cumplió la ley, pagó probablemente el 35%, que es la tasa más alta, estamos hablando de grandes tributos. Sumas, claro. Pagó el 35% correctamente. La persona que violó la ley, que evadió impuestos, ahora va a pagar el 10%. No, momento, se salta un paso. Esa persona reingresó sus capitales durante este gobierno con un impuesto del 8%. Se calcula, según Paul Fontaine y varios economistas, que mucha gente no lo hizo por desconfianza del dispositivo. En Argentina también lo hicieron y le fue menos bien. Aquí nos fue bien. A la gente repatrió sus capitales. Hay cálculos que dicen que apenas entró la mitad. Por tanto, como presidente de Chile, responsablemente, yo necesito 3.500 o 4.000 millones de dólares. ¿Cuál es la señal que se le da al chileno que paga sus impuestos correctamente? A la misma hora que voy a proponer un impuesto a los ultra ricos, al que gana más de 90 millones, un impuesto al que tenga más de 600 millones de pesos en acciones, necesito recaudar más. ¿Pero para qué lo va a pagar si mejor espera el siguiente perdonazo? Fernando, no, porque te estoy diciendo justamente, que justamente como fue exitoso lo que hizo, este gobierno cometió enormes errores, pero una de las fórmulas que funcionó fue este perdonazo. Fernando me pregunta, déjame responder a Fernando, porque Fernando me pide que le responda. Cuando él me pregunta, dice, la izquierda no tiene proyecto. Aquí usted tiene, negro sobre blanco, 3 caminos que yo propongo para reactivar la economía, para mejorar el ingreso de los chilenos, y a usted va este mensaje. Para mejorar las pensiones, invertir 100 millones de pesos por los más de 5.000 liceos que hay en Chile, para mejorar la infraestructura, para resolver los temas de los fármacos, para resolver lo que proponga el transporte público, escúcheme bien, gratuito una vez al día para todos los adultos mayores, que cuesta más de 600 millones de dólares. Necesito recursos de 2 tipos, para infraestructura de los ahorros, ingresos permanentes. Propongo recaudar 4.000 millones de dólares por la vía de una reforma acotada, para gastarlo de manera permanente, avanzándose la gratuidad y los 100.000 cupos de las cunas, y para eso voy a recurrir a herramientas, al menos 4, tributarias. Pero déjeme una de esas es el perdonazo. Es que esa herramienta quiero quedarme, porque lo que está haciendo usted es premiar a los evasores de impuestos, que es lo mismo que hizo este gobierno. Exacto. Es lo mismo que hizo este gobierno, que a mí o sea, le fue bien, depende de qué se considera irle bien. Porque lo que si recaudar plata de cualquier manera, con un perdonazo que signifique premiar a los evasores de impuestos es una buena señal que puede dar un país, yo no estoy de acuerdo con eso. Y menos estoy de acuerdo con que se haga por segunda vez lo mismo. Pero yo estoy de acuerdo con usted, pero más en desacuerdo estoy con el aumento de campamentos entre el 2007 y el 2017. Más en desacuerdo estoy con los problemas de vivienda que hay en Chile. Más en desacuerdo estoy con los 90 millones del Sename. Más en desacuerdo estoy con que la pensión mínima, que está acá, promedio, o sea, de 212, y el sueldo mínimo de 270. Ese es mi gran desacuerdo. Y eso para eso vale estos recursos. Y eso para usted vale premiar a un evasor de impuestos. No premio, le cobro un 10% claro, y claro que lo premia, en vez de pagar el 35 va a pagar el 10. No. Una vez que entra acá ese dinero, lo va a tener que activar, y si hace retiro de utilidades paga 35%. Pero no lo paga salvo que sea pyme. Claro, pero una vez que reingresa los capitales va a pagar. Mire, momento. Pero lo haría justo el año en que entra en vigencia el acuerdo de intercambio de información tributaria. Así que es. justamente va en la línea de la OCDE, que lo que hace es jamás hacer este tipo de perdonazo. Jamás. Lo que hace es que paguen todos los impuestos, y a lo sumo lo que les condonan son las multas. Además de no meterlos presos. Además de no meter, claro, pero es el año en que entra en vigencia el acuerdo de intercambio de información tributaria para evitar justamente, y que va a permitir saber exactamente dónde están estas platas, y usted la señal que va a dar va a ser contradictoria. Yo viví 14 años en el país donde está la OCDE. En ese país no hay un solo campamento como los que yo conozco acá.
Entonces me encanta la OCDE. Sigo sus recomendaciones muy lejos en materia de pueblo indígena, en materia de aborto, pero hay algunas que quiero recordarle a la OCDE. Somos el país más desigual de la OCDE. Mi desafío es reducirlo más rápidamente y tomaré posiciones que no me acomodan. ¿Y va a reducir la desigualdad premiando a los grandes tributarios que evadieron impuestos en vez de haberlos pagado? No, porque una vez que van a pagar 10% de impuestos, en vez del 8% este gobierno, 10%. Pero además van a ingresar esos capitales, van a producir riqueza. Si los retiran, además, van a pagar 35% de la utilidad. Pero además, con esos recursos, van a consumir y por tanto van a pagar IVA. La recaudación fiscal tiene que aumentar para aumentar el gasto social. Esta es mi diferencia con Sebastián Piñera. Pero ¿cuál es la diferencia? Negro sobre blanco. ¿Cuál es la diferencia? Más tributos para más gasto social. Pero toda la lógica de los paraísos fiscales, Marco, toda la lógica de los paraísos fiscales sigue más o menos un poco el mismo axioma que tú dijiste. Es decir, hay cosas mucho más importantes que tenemos que hacer en términos de bienestar, de políticas públicas, que ameritan el que nos saltemos un poquitito la forma y un poco la lógica en el ámbito de lo que recibimos y nos preguntamos mucho y recibimos las cosas, porque lo que nos interesa es tener una situación fantástica. Ese fin que de alguna manera justifica el medio. No. O sea, lo encuentro lógico de alguien que, por ejemplo, represente al gran capital. No lo entiendo de alguien que representa o dice representar la izquierda. Justamente lo que propongo es eliminar los paraísos fiscales por la vía de los hechos, que repatrien los recursos en Chile, que estén en Chile esos recursos, claro, pagando un impuesto del 10 en vez del 8 este gobierno. Claro, pero... Que bueno, vamos a discutir esto. Y al lado de eso, fíjese bien, propongo que el que tenga dinero especulativo en la bolsa, vale decir, sobre 660 millones de pesos en la bolsa, pague un 1% de impuestos. Con eso neteo mi propuesta 0% a los pymes, a los pequeños empresarios. ¿Por qué es tan importante todas estas medidas? Y esto es lo que me parece importante, es la interpelación de la ciudadanía. Quizás eso tiene que ver con la anestesia en la que estamos. Es que aquí hay una propuesta concreta de recaudar 4.000 en régimen y 6.000 de ahorro. Porque si no, no se financia, sino todo el mundo promete de todo en este panel o en otro y no explica cómo. Yo explico que hay contradicciones. En las contradicciones, efectivamente, de un presidente son gigantescas. Hay una cantidad de cosas complejas. Chile vende cobre a una dictadura que es China. Es una contradicción gigantesca. ¿Para quién fue exiliado? ¿Para quién fue? No, justamente estoy diciendo exactamente eso. Que la cantidad enorme, lo que Daniel me interpela legítimamente es, a ver, bueno, yo le digo a Daniel, yo tengo urgencia, conozco bien la pobreza en Chile, la conozco bien, la he recorrido, y esa urgencia se llama Chile Urgente en mis 6 propuestas programáticas. Eso requiere recaudar en régimen al menos 4.000 más, sobre lo que propuso Michelle Bachelet de 5.000, que no le alcanzó. Las 2 campañas anteriores, lamentablemente tuve razón. Dije que había que subir el impuesto específico a la minería, Piñera dijo demagogo. Hubo terremoto, ¿qué hizo? Subió el impuesto específico a la minería. Dije que la reforma para la gratuidad era 5 puntos del PBI, Arenas dijo 3, se quedó corto, yo tenía razón, era 5. Ahora, fundadamente, habiendo estudiado, digo, si no recaudamos 4.000 en regímenes, no resolveremos los 100.000 cupos de esa lacuna, clave para que la mujer ingrese, si es que lo quiere, al mercado laboral, y el padre también, clave para la formación de nuestros hijos, la educación temprana. Todo eso requiere recursos. En el para qué, y aquí me reúno con Fernando Villegas, en el para qué estamos todos más o menos de acuerdo, ser más felices. En el cómo es la discusión, cómo se llega a la felicidad. No sé si quieres Los seguir caminos hablando, son Fernando. distintos, no todos te llevan a No la sé si quiero ser más feliz. Oye, yo quisiera hacerle un comentario y una rápido, pregunta. pero ella te va a hacer una pregunta, creo. Sí, no, yo solamente quisiera hacer un comentario y una pregunta. El primer comentario es que realmente encuentro muy, no te quiero decir una palabra brutal, pero sí de muy mal gusto, que tú hayas presentado esa foto aquí como un ejemplo respecto para poder decir de que el fiscal que está ahí es un fiscal ligado a Piñera. Presenta la foto cuando la señora del fiscal, Patricia Pérez, que era ministra en aquella época, estaba con un embarazo riesgoso que después le ha significado muchos problemas. Eso no se hace, Marco. Yo estoy de acuerdo, era bueno no subieran la foto. No se hace. Estoy de acuerdo. Tú puedes tener tú tienes muchas propuestas, tú eres un tipo que puede ser muy interesante, pero por favor, era un error subirlo a Twitter, ¿de acuerdo? No, muy malo traerlo acá. Pero yo te quiero llevar a otra cosa. Tú estás haciendo ahora un documental en Latinoamérica por el cual te has reunido con Evo Morales, te reuniste con Maduro, te vas a reunir con Cristina Kirchner, te vas a reunir con Castro también. Y que dice que es para hablar sobre la izquierda latinoamericana.
cuáles son las vicisitudes en que ha estado la izquierda latinoamericana y el progresismo. Yo quiero saber si ese es el progresismo de Meo. Eso solo, de Marco Enríquez Ominami. Si tú te sientes representado por esa izquierda, por las vicisitudes de esa izquierda, si ese es el progresismo del PRO. Sobre la foto, recordar que yo no la subí a Twitter, la subieron ellos, no yo. ¿Tú la trajiste? Sí, la subieron a Twitter. Tú la subiste, sí, tú la trajiste. No la subí a eso Twitter. no, tú la trajiste y eso habla mal de Vamos, ti, Marco. la subieron a Twitter ellos. Habla mal de ti. Puedes la hacer exactamente lo mismo sin caer en esas cosas de mala La clase. subieron a Twitter y paso a la respuesta. En Chile estamos a la derecha de Estados Unidos. Allá tienen trenes estatales. Corrígeme, Fernando. College, algunos públicos y gratuitos. Chile está a la derecha de Estados Unidos. Está descentrado. Por tanto, difícilmente podrá ser cualquiera de esos presidentes o expresidentes mi referencia, porque aquí estamos tan atrasados en el sentido común, en la anormalidad, que mi objetivo es ser pragmático, no ideológico. Yo quiero parques públicos, parques privados. Educación Pero pública, estamos educación hablando privada. de las entrevistas, o sea, de que- tu visión de la izquierda latinoamericana. Es la tuya, Si esta es la mía. tú eres, Esta es la te mía. sientes así, o cuáles son tus diferencias con esa izquierda, o piensas que es Enorme, la por eso izquierda el latinoamericana. documental. Enorme, por eso hago el documental. Ya. ¿Cuáles Porque son tengo tus contraste. diferencias? Enorme. Creo que la matriz productiva en la década de oro, cuando en promedio, salvo México y Brasil, crecimos 4 puntos, se desaprovechó, por ejemplo, en materia de innovación, ciencia y tecnología. No subimos, como he propuesto, a un punto el PBI, la participación en ciencia y tecnología. Creo que fue un error. Creo, al igual que Piñera, cuando fue presidente, deshizo un programa al Banco Mundial en innovación. Otro error. Creo que la izquierda tiene deuda en infraestructura. Hemos remodelado los aeropuertos de toda América del Sur, pero no hay un túnel entre Chile y Argentina. Es el paso a los libertadores. Y yo quiero, este es mi mensaje para ustedes, los televidentes. Pero es entonces la izquierda del PRO, pero Del PRO. remozada. La izquierda de Maduro, la izquierda de Castro, la izquierda de Evo No, Morales, de Kirchner. ¿Esos son? Es la izquierda de Chile, la izquierda pragmática, que entiende que se requiere mayor Estado en algunas áreas y mercado más competitivo, que quiere cero corrupción y quiere transparencia, con, por ejemplo, crear nuevas, a propósito de penalidades, entre gerentes que se coimean entre sí, que hay una pena, que no la hay hoy día. Yo propongo crear nuevos delitos y avanzar hacia una sociedad y esto es re complejo como término, remoralizar en el sentido de subir el ánimo a esta sociedad, porque veo mucho enojo, mucha violencia, mucha, finalmente, falta de respeto mutua. Pero tú y es también, pues. Bueno, déjame responder. Tú y también yo, estás mi combate es poner... aportando harto en eso. Mi combate es poner de pie un país que, a mi juicio, tiene todo para avanzar. Tiene ahorro fiscal gigantesco, un desempleo muy jodido en materia de ninis, 505.000 jóvenes no trabajan ni estudian. En desempleo estamos con complicaciones, pero todavía estamos a tiempo de actuar. En materia de robotización estamos a tiempo de actuar. Estamos a tiempo. Hay ingeniería en la salmonería y en el cobre, que hay que vender servicios Marco, y muchos más. Estamos a tiempo con un país que todavía tiene la nos herramienta. está acabando el tiempo y quiero terminar por lo menos planteando 2 temas que tú has sido bastante directo para ello. Uno es que me gustaría saber, para tomar un poco lo que planteaba la Cata, tus posiciones actuales respecto, por ejemplo, de la situación con Bolivia y en caso que tú seas presidente de la República, ¿qué tiene que pasar ahí? ¿Cómo sigue ese proceso? Y en segundo lugar, tu posición actual respecto de la situación en la Araucanía y qué es exactamente en términos prácticos lo que tú tendrías de novedoso que no se ha hecho. Sobre Bolivia, nadie puede entregar mar a Bolivia. El Tratado de 1929 exige una reunión de 3. Por tanto, si la pregunta es, yo entiendo que es abierta, mi propuesta es otra, es crear una macroregión con el occidente boliviano, el sur peruano, que tiene superávit eléctrico, con el gas boliviano, el norte de Chile, que carece hoy día de oportunidades. Yo quiero un norte próspero. Propongo 3 grandes encuentros. Control de fronteras comunes sin minas antipersonales, donde el tráfico ilegal y el narcotráfico no sean hoy día simplemente un desmadre, un desorden. 2, una macroregión administrativa con libre tránsito. El tren Arica-Tacna tiene capacidad para 50 personas. Sin embargo, los chilenos cruzan eso simultáneamente. Para mí, las fronteras deben respirar, ser porosas. Tercero, fundamental para mí, Chile, por ejemplo, tiene cobre, pero las fundiciones son altamente contaminantes y caras. Perú tiene resuelto el tema de las fundiciones más que nosotros. Tiene superávit eléctrico. Bolivia tiene gas, Chile trae gas, los últimos datos que yo tengo, en el puerto de Quintero, venía de Indonesia. Bueno, seamos sensatos. Una buena relación con Perú y con Bolivia, primero nos permite gastar menos en armas, más en ginecólogos, más en traumatólogos, y nos permite además avanzar
como una soberanía del siglo XXI. Pero Marco, antes usted tenía una propuesta que era súper directa. Usted decía, el mejor camino es el de Pinochet y Banzer. El piso, dije, no el mejor, el piso. Una frase Soy el mejor camino. pinochetista, soy pinochetista Claro, respecto Pinochetista. de Bolivia. Esa frase que es súper clara, o sea, decir que el mejor camino Trueque. es un trueque territorial. ¿La sigue manteniendo? Sí, pero no se puede hacer. Ni Pinochet pudo, que era el Bueno, todopoderoso. pero ¿Y sabe antes- por qué? Porque falta un jugador. Está bien, pero que es usted, Perú. eso es lo que usted quiere proponer. A un trueque entre Perú, Chile y Bolivia, claro, para los Chile y tres. Bolivia. Un trueque, es que el Tratado de ¿Qué 1929... trueque con Perú? Mucho. No, pero el trueque territorial que proponían Pinochet y Banzer era entre Chile y Bolivia. Y no funcionó. Y Porque tenía que faltaba Perú. falta aprobar la Falta Usted aprobación de era Perú pinochetista en solamente. ese aspecto. Le quiero decir, Evidente, sí, porque sigue falta Perú. pensando lo mismo. Yo dije, el piso, a mí me parece impresentable que 30 años de democracia estén por debajo de dos dictadores. Pero sigue pensando eso. Yo sigo creyendo que hay que ser un trueque. Nadie quiere regalar nada, nadie le va a regalar a Bolivia. Yo quiero un puerto seco, por Trueque ejemplo. territorial entre Chile y Bolivia. Una propuesta, un puerto seco de Chile en Bolivia mirando al mercado más grande de América Latina, Brasil. Con Perú propongo, y me parece fundamental, que dejémonos de pelear, porque nos estamos gastando mucho dinero ambos en armamento cuando las necesidades son otras. Una relación bilateral próspera con Perú y con Chile es una revolución, porque tendríamos una frontera que respirara, un intercambio abierto en materia de salud, tenemos los mismos problemas, de aguas, que los ariqueños saben mejor que nosotros acá lo que necesitan a Tacna y Tacna a Arica. Pero perderíamos la frontera con Perú si le diéramos Es probable, salida yo creo que Perú, al mar si soberano me a pregunta Bolivia. mí, yo creo que están jugando, los presidentes y los cancilleres están jugando con los pueblos. Es un truco. No ha habido nunca, en la edad de todos los que estamos acá, debo ser yo el mayor de todos ustedes, 3 presidentes juntos. Nunca. Está siendo generoso. Déjame que puse una pequeña Puede tener la misma cantidad de canas, pero no. Podría ser coquetería tu papá, final de- Una Después de coquetería, tanta- una coquetería. Vinagreta. Una coquetería. Ok, ¿Por qué? pongámoslo así. Porque ninguno vio, nadie ha visto al presidente de Perú, ni de Bolivia, ni de Chile juntos. ¿Pero Siempre usted se estaría ven dispuesto a bilateral. perder la frontera con Perú y que fuera nuestra nueva frontera con Si Bolivia? es que obtengo de vuelta para mi país Sí. beneficios, estoy dispuesto a mucho, en la medida que mi norte es Chile. Oye, no- Vamos a la Araucanía, Y rápido. terminamos el programa con eso. Yo creo que esto es un tema extremadamente complejo, evidentemente. Yo hice un documental donde fijo mi posición. Los pueblos originarios han sido víctimas de terrorismo de Estado. Por ejemplo, los Alacalufe y los Selknam. El pueblo Rapa Nui fue tratado como esclavo, fue una isla arrendada. Es una isla chilena que queda a 3.700 kilómetros de acá. Tienen lengua propia. Son 34 clanes que llevan 700 años autogobernándose. Mi propuesta es que tengan autonomía, no independencia. Con el tema mapuche no se puede. ¿Por qué? Porque no hay un mar que te separe, no hay gobierno propio y es harto más difícil identificar dónde vivían. Ellos dicen acá y los colonos instalados dicen aquí también yo. En Rapa Nui no es así. Se sabe exactamente los tuki y los pavos. Mi propuesta concretamente es una, reconocimiento constitucional de la lengua. Lo propuse, nadie quiso votarlo. Clave, en Nueva Zelanda, el país más cool de moda, eso hizo. Reparación. Compra de tierra con acompañamiento productivo. No basta darle una hectárea a un mapuche, es acompañarlo, porque entre los pobres de los pobres en Chile son los mapuches. Cuarto, no invocar más esa ley antiterrorista que solamente no es apagar el fuego con benzina. Hay indicios de terrorismo gravísimo, hay que actuar, pero lo que se ha hecho hasta ahora es improductivo. Hay más violencia que hace 20 años. ¿Por qué? Porque ningún presidente se atrevió a avanzar como hicieron los neozelandeses, pidiendo perdón y actuando tan total. Quinto, política de reparación de Estado. Mi hermana, muchos familiares míos reciben pensiones de reparación por la violación de derechos humanos de la dictadura. Si hay un terrorismo es el del Estado chileno. Lo consignan los diarios chilenos del siglo pasado. Chile fue brutalmente violento. Por último, lo que yo sí creo, que el pueblo mapuche es un pueblo muy digno y debemos mantenernos de manera horizontal y no paternalista y asistencialista hacia ellos. Que tengan cuotas parlamentarias, que tengan diputados y senadores. Yo propongo eliminar el Senado porque creo que es ineficiente. Propongo un Congreso unicameral como en Finlandia, para seguir refiriéndome a los países. Que los diputados tengan cuotas para los pueblos originarios. Eso va a producir, va a descomprimir y va a permitir una interlocución horizontal entre el Estado de Chile y los pueblos originarios. Lo que hoy día ocurre en la Araucanía es dramático, porque los empresarios lo padecen, los mapuches lo padecen, la falta de política. Si me permiten cerrar, mi compromiso, he venido aquí como político. Soy cineasta y licenciado en filosofía. Tengo una pyme, pero soy un político. Creo que para ser presidente de Chile hay que ser política.
E insisto que a Alejandro Guillé le falta hacer política. Y a Michelle Bachelet me gustaría que hiciera más política en la Araucanía y entre nosotros. La centroizquierda puede ganar esta elección. Y le digo a los votantes de la nueva mayoría Frente Amplio y a los indecisos, esto no está terminado, está recién comenzando. La franja no ha partido, los debates no comienzan y agradezco mucho esta invitación intensa y pido excusas si es que hemos sido muy apasionados todos. Un abrazo y buenas noches, Fernando. Todo una actora, realmente. Cariños, Carlos. Cariños, Carlos. Efectivamente nos tenemos que ir, son las 12:26 minutos. Nos pasamos mucho. Bueno, cuando alguien habla mucho, se pasa mucho. Bien. Tuviste que yo soy el que me acusan a mí de hablar demasiado. Y hablé Estamos en la película de Kramer los dos, hablé muy maltratados. Nos encontramos el próximo película de domingo, Kramer. ojalá, con otro candidato presidencial que no tenga problemas en venir para acá. Es un gran programa, vengan por favor.